Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Foro 101. En esta ocasión nos da muchísimo gusto tener a Darío Ortiz Robledo, pintor colombiano, en este Foro 101. Muchísimas gracias por estar aquí, Darío. Voy a proceder a, a presentarlo brevemente. Darío Ortiz Robledo es un pintor colombiano de 52 años, nacido en Ibagué, Colombia, y radicado en México hace ya 7 años. Autodidacta con versátil dominio de las técnicas y larga trayectoria internacional que lo ha llevado a exponer en museos de Asia, América y Europa, como el Museo de la Ciudad Imperial de Beijing y el Museo de Chengdu en China, el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles en Estados Unidos y el Instituto Cabañas, el Museo de la Secretaría de Hacienda y el Macay en México, entre muchos otros. En palabras de Rafael Pérez y Pérez, la obra de Darío Ortiz se trata de un trabajo que retoma la pintura figurativa y a la que por decisión personal adhiere un ingrediente conceptual de libertad creadora, proveniente de una postura que lo hermana a las vanguardias artísticas del arte actual, ya que su trabajo posee un contenido misterioso, fuera del tiempo, en el que si bien bebe de las fuentes clásicas de la pintura, se trata de escenas contundentemente actuales, tanto en su narrativa como en su intención, basado en su arte de compromiso político y social, observado desde un realismo trascendente. Premiado en la Segunda Bienal de Arte de Bogotá, ha escrito varios libros sobre artes y artistas colombianos, y como gestor fundó un museo en su ciudad natal hace 17 años, que hoy es referente de los museos regionales en Colombia. Sus trabajos curatoriales se han centrado principalmente en artistas del siglo XIX y en muestras históricas sobre el grabado en metal, del cual es considerado especialista, aunque tiene vasos comunicantes con las principales manifestaciones del arte contemporáneo. Su obra ha sido exhibida recientemente en la última Bienal de Beijing y en la Bienal 58 de Venecia, participaciones por las que recibió elogios, comentarios de la prensa internacional. Actualmente prepara una exposición que se presentará en un centro cultural de la ciudad de Miami, Florida. Caray, Darío, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido y buena noche. Manuel, y bueno, todos los amigos de 101 Museos, pues muchas gracias por la invitación y qué bueno estar con ustedes, que ya he escuchado otros programas de otros colegas y amigos que han pasado por acá. Qué bueno, espero que hayan sido buenos. Oye, Darío, bueno, pues digo, híjole, ¿por dónde comenzar? Yo creo que la primera pregunta que te haría es cómo nace este afán por pintar, porque de entrada sí me gustaría revisar que no eres en estricto sentido académico, esa palabra académico, incluso creo que hasta te molesta, porque eres autodidacta, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿nos platicas un poco acerca de todo esto? Bueno, pues mm, yo crezco en un hogar de cierto nivel cultural. eh, y cierto nivel cultural es porque tanto mi papá como mi mamá eran personas de libros, o ratones de biblioteca y amantes de la cultura desde muchos aspectos. Entonces, de pronto que el niño pues se dedicara a pintar, pues les parecía muy interesante. Mi papá había pintado de joven, alguna abuela, o las abuelas, las dos abuelas materna y paterna habían pintado. Entonces, de alguna manera les pareció, digamos, bonito que yo tuviera el hobby y que me entretuviera sanamente, pues mientras llegaba la adolescencia y yo decía qué pasaba con mi vida. Lo que pasa es que, pues en el momento hice la ruptura entre el niño y el adulto en cuanto al que la mayoría como que rompe y entonces ya el adulto no tiene ese tipo de hobbies, ¿no? Ya no cree que el fútbol puede ser una profesión, ya no cree que el tenis es algo más que ah, jugar con los amigos, en fin, y entonces pues yo me voy dedicando completamente a eso. O sea, por ejemplo, en ese momento muestras una imagen que yo tengo 15 años cuando la pinto y es simplemente pues un apunte de algunas vacaciones con la familia, ¿no? Okay. En alguna finca por allá de algún pariente lejano y así simplemente pues fui poco a poco metiéndome a esto y producía, iba exponiendo y bueno,
cuando salí del colegio quise estudiar otras cosas, estudié algo de química en la Nacional, me metí a estudiar Derecho porque tenía pues otras inquietudes que tenían que ver obviamente con la política o con la ciencia, pero al final hice un quiebre y me terminé yendo por acá. ¿Ves? En los inicios, pues como tú ves ahí, pues hago todo tipo de trabajos, ¿no? O sea, trabajos muchos de índole social y esto. Y más o menos como a los 17 años comienzo a hacer, podríamos decir, una verdaderamente experimentación de lo que es la modernidad y lo que era el arte contemporáneo en ese momento y todo. Y bueno, terminé haciendo piezas abstractas, un poco de instalaciones y algún performance. Y bueno, ya no sé, cuando tengo por ahí unos 23 años, algo así, retorno como a los caminos de la figuración y me decanto por ahí. Tomo unas selecciones fundamentales en mi vida y me voy por ahí. ¿Ves? Ok. Y en esta etapa, bueno, en esta etapa de búsqueda, todo esto, ya en el plano totalmente autodidacta, o sea, no estuviste formalmente en una escuela, eh, ¿cómo hacías? ¿Libros, observar? Eh, Sí, sí, libros, ¿no? Como te decía, ¿no? En la casa había una muy buena biblioteca, Ujú. con enciclopedias de arte, con libros de toda índole, con uno que otro libro de técnica, ¿no? Mi papá había pintado como hasta los 23, 24 años, entonces él tenía pues algún conocimiento y alguna vez se me sentó y me dijo, le voy a dar una clase de pintura, estos son los colores, esta es la paleta, organícelos así, este es el aceite, con esto se mezcla, esta es la trementina, con esto se lava, mezcle los colores de esta manera, hizo una cabecita en un cuadro que yo estaba haciendo, se paró y se fue y dijo, estoy cansado, y ya está, esa fue la clase. Y luego terminamos haciendo pues unos cuadros juntos cuando yo, como te digo, tenía 13, 14 años y tal. Y eso es lo que yo podría considerar que fue un poco mi formación. Ya lo otro fue, o sea, todos esos libros donde dicen que uno haga el ejercicio así, así, pues, Claro. yo veo que la gente lo compra y lo pasa. No, yo hacía el ejercicio. Ponga un pan y haga esto, haga lo otro. Pues, bueno, coloque una tela y yo lo hacía. ¿Sí me entiendes? Vamos a ensayar una mezcla nueva, a preparar las bases en acrílico. Y la preparaba. ¿Ves? Eso es lo que hoy en día están haciendo la gente con YouTube, ¿no? Claro. Y con otras, con plataformas como Instagram y todo esto, que hoy en día hay muchísima información para que tú pues resuelvas las dudas. Algo así me pasaba a mí. ¿Ves? Y bueno, o sea, fascinado ante todo, aquí lo que hay es una pasión en general por el mundo del arte, ¿no? A mí, lógicamente uno tiene que elegir un camino porque, por propia coherencia, ¿no? Pero a mí me gusta la totalidad, a mí me gusta todo, Ujú. ¿ves? Oye, y en ese elegir el camino del mundo del arte, bueno, como dices, desechaste otras profesiones, te enfocaste en este camino, y ya Ujú. enfocado en este camino, en qué momento o cómo llegas a la figura humana? O sea, cómo, porque, vaya, o sea, tu trabajo está enfocado prácticamente a la figura humana. Entonces, ¿cómo decides? ¿Cómo va llegando esto a la Sí, yo figura humana? te, te, te echaría un cuento antes, Ok, eh, porque quizás yo no iba a ser pintor, o sea, por más que hubiera pintado toda mi vida, pues yo quería hacer otras cosas. sí, Entonces, en la Nacional estudiando química, la Nacional es la universidad pública en Colombia que es socialmente muy activa, pues bueno, estuve metido en todo el movimiento universitario en ese momento y lógicamente decidí salirme de ahí e irme a estudiar Derecho y para de pronto hacer carrera política, etcétera, ¿no? Para cambiar el mundo, como piensa uno a esa edad, vamos a cambiar por lo menos el país, ¿cierto? Y me fui por ahí, me fui por ahí y estando, estudiando Derecho, comencé a hacer política, bueno, fui a elecciones, pasaron cosas, apoyé obviamente grupos políticos, etcétera. Eh, pero ese es un momento donde termina, hay un momento en los años 90, 89, 90, en que terminan matando 4 candidatos presidenciales en Colombia. claro. Por supuesto, todos los que pensaban medianamente diferente al establecimiento. Entonces, ahí yo abandono la universidad, o sea, ahí no termino y, y decido, digamos, decido no hacer política. O sea, me parece que no.
que no sería posible hacer nada en Colombia interesante más que ser un cadáver frente a esas circunstancias, ¿no? Y ahí tomo la pintura. Entonces, bajo esa circunstancia del, digamos, de ese sentimiento, esa sensibilidad hacia, hacia el activismo político, es que termino yo haciendo figura humana, porque hay una relación, digamos, directa. O sea, el hombre y su actividad, pues es el centro de mi pensamiento, es el centro de mis inquietudes. Inclusive yo, durante muchos años, escribí en una columna en un diario local de la ciudad donde yo soy, Ibagué, y, y el 90% de las columnas o más son de actualidad política. ¿Ves? O sea, eso es algo que yo tengo muy marcado. Y entonces la pintura me sirve no solo para hablar a veces de eso, que no lo hago tanto, sino también para escapar de eso, para escapar de ese drama de ver que las cosas no nos funcionan y que no podemos cambiar la sociedad como quisiéramos ni nada. Entonces, la pintura, todo esto se vuelve un escape y los personajes se terminan disfrazando de mil tiempos y todo dentro de esta extraña lógica humanista. ¿Ves? De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, y entonces ya volcado totalmente a la figura, porque anteriormente vi que también tenías algunas cosas ahí abstractas y demás, bueno, ya te enfocas totalmente a la figura y empieza esta carrera ya, tal cual, ¿no? O sea, la carrera ya del artista plástico, del pintor, de Darío Ortiz, ¿no? Eh, ¿Dónde dirías, aparte de ese momento, ya como artista plástico, cuál dirías que es el parteaguas del pintor, ya de Darío Ortiz pintor? Yo creo que hay dos, ¿no? Hay hay dos interesantes. Uno, cuando dejo el tema del derecho y todo eso, Ujú. en ese momento yo me he ganado un premio en Francia, lo que llaman un mundial artístico Art Vivo o algo así, lo organizaba una galería en París y, bueno, por medio de embajadas y de la prensa, pues yo había concursado junto a otros artistas y él, una especie de colectivo colombiano que organizamos en ese momento, se ganó el primer premio. Entonces yo, pues viajé a París con mucho esfuerzo y sin un peso, súper endeudado, pero con todas las pinturas y con todo, pensando que jamás iba a volver a Colombia y que poco más o menos que París, de hecho, que había nacido un nuevo Picasso y que París se había dado cuenta inmediatamente que el artista de 22 años o algo así, o 21, que no me acuerdo que tenía 20, en fin, eh, iba a triunfar. Obviamente el viaje fue un fracaso rotundo. El premio tenía una parte en metálico, una parte en dinero, pues que era, yo iba sin un peso, yo iba pensando que me iban a pagar el premio porque era un premio jugoso. No logré cobrarlo por mil razones extrañas. Bueno, fue un fracaso. Fue un fracaso, pero cuando regresé ya no había vuelta atrás, o sea, ya era pintor, o sea, me demoré 3 meses allá, recorrí varios países y, y llegué absolutamente convencido de que el camino era el arte, como fuera, ¿no? O sea, lo primero, el primer parte de Aguas es un fracaso rotundo. Ujú. Pues yo, mira, el fracaso es tan grande que yo tengo 30 y pico de pinturas en un rollo y cansado de cargarlas, enfermo, en Suiza, nevando, todo, decido botarlas a la basura para no cargarlas más. Pues nadie me las quiere ver, nadie las quiere comprar, nadie quiere hacer nada con eso. Tras las boto, no quiero saber de eso y ya está, pero al final me dedico a esto. El otro momento que recuerdo de la juventud es precisamente cuando yo dejo la abstracción. Yo me he ganado unos premios, unas cosas, siendo, digamos, este trabajo que estaba más con lo que se estaba haciendo en ese momento en Colombia. Entonces, participo en unos salones, me gano unos premios, pero de un momento a otro, pues digamos, tengo una crisis creativa en la que termino siendo figurativo. Y no solo siendo figurativo, sino metiéndome a hacer estas especies de revival de arte antiguo Ujú. y que tienen que ver además con temas religiosos y todo, bueno, Sí. mejor dicho, súper anacrónico y súper diferente a esa abstracción simple que yo estaba haciendo y a las instalaciones que había hecho, bueno, al trabajo anterior. Entonces pasa un momento muy complejo, una crisis, una soledad, porque obviamente todo el mundo te rechaza, qué está pasando acá, nadie entiende, ¿no? En fin, obviamente tengo en ese momento conflictos con mi papá, porque
obviamente no tengo una carrera, ni he decidido estudiar arte, ni nada con todo el mundo. En medio de esa enorme crisis, de pronto surge una luz, y esa luz es que de un momento se abre un camino para esto que estoy haciendo, y una galería de Medellín, que es una galería que se ha caracterizado por mostrar el top, digamos, de la plástica colombiana, como los grandes maestros colombianos, ocasionalmente muestra a un artista joven y me invita a exponer. Y me invita a exponer, pues es que era, digamos, el primer gran proyecto. Ellos adquieren toda la exposición y, bueno. Y resulta que, bueno, Medellín viene de pasar una guerra tremenda, que es la guerra de la mafia, ¿no? Una guerra dolorosa, que hoy en día la gente la disfruta viéndola en las series, pero para los que vivimos eso en Colombia fue espantoso, realmente. O sea, era noticias de muerte todos los días. Pues bien, la última muerte, gran muerte histórica, pues es la de Pablo Escobar. Claro. Pues por cosas del azar, mi exposición en Medellín es 8 días exactamente muerto Pablo Escobar. Nadie había salido en esos 8 días a la calle, todo el mundo pensaba que iban a haber bombas, que iba a haber retaliaciones, que iba a haber de todo. Y quizás de los primeros eventos públicos que hay en Medellín tras la muerte de Pablo Escobar es mi exposición. Entonces, la exposición es una fiesta. La gente no puede entrar a la galería, acuden más de 1.000 o 1.500 personas. Es un acto impresionante, es un acto histórico. Entonces, por supuesto, esos acontecimientos que nada tienen que ver con mi habilidad ni con mi capacidad pictórica ni nada, hicieron que yo pasara del anonimato Claro, a ser un artista conocido claro. y de alguna manera a empezarme a cotizar, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, a los 2 años yo ya estaba viendo en Florencia contratado por otra galería y luego estaba en Estados Unidos contratado por una galería americana. O sea, empieza toda una cosa a partir de esos hechos extraños donde la suerte juega también un papel importante. De acuerdo. No, pues vaya que, vaya que sí es la suerte, ¿no? Vaya que sí es la Seguro. suerte, sí, efectivamente. Oye, y bueno, viendo estas dos obras que acabamos de pasar ahorita, eh, estabas platicando que bueno, es la etapa en donde empiezas con este asunto, con temas de alguna manera religiosos, anacrónicos hasta cierto punto, y te inclinas, y yo quisiera aquí platicar un poquito acerca de la técnica en cuestión de los materiales. Ujú. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Empiezas a trabajar sobre algún material especial, óleo, acrílico? ¿Empiezas en esa búsqueda también técnica? Porque también está esa parte, ¿no? De empezarte a sentir cómodo con algún material. Claro. Pues mira, sobre tela o tabla, pues yo he trabajado 3 técnicas básicas, ¿no? Que es el temple, la técnica antigua de huevo que uno prepara, Ujú. mezcla los pigmentos y todo. El acrílico, que es quizás la más moderna de las técnicas, Sí. de las técnicas grandes, podríamos decirlo. Y el óleo. Este cuadro que tienes en pantalla precisamente es un acrílico, Mm. que tiene toda la modulación y las características de la pintura al óleo y no la manera de aplicar plano del acrílico. Pero es un poco como lo manejaba en ese momento, ¿no? Ujú. ¿Ves? Eh, y entre esas, pues al final, tal vez me decanté un poco más por el óleo. Todavía hago acrílicos y temples, pero el grueso de la producción terminó siendo óleo. Y te Oye, diría que he hecho mucha más obra sobre papel que en pintura, pero bueno, ya los curadores, las galerías, los museos, como que el establecimiento termina es claro, eligiendo las pinturas y además eligiendo ciertas pinturas que son las que uno ve que repiten y que se vuelven casi que íconos sin que le pregunten a uno si esas son las que a uno le parecen que son las logradas o no, claro, pero así es, ¿ves? sí. Ese cuadro, por ejemplo, que tienes ahí es un cuadro pintado cuando yo estaba en Italia. Ujú. Entonces parte de lo que se ve al fondo es uno de los puentes de Florencia y bueno, alguna arquitectura que se veía desde mi balcón, que por supuesto mi balcón no tenía, mi pequeñísimo balcón no tenía ni columnas ni nada por el estilo, ¿no? Mi trabajo parece realista, pero no es realista, es una construcción intelectual, o sea, mm, todo es una puesta en escena, es casi como un Claro, performance pintado, claro. ¿ves? Pero es una escena que nunca ocurre.
Sí. que nunca ocurre como tal. Y, sin embargo, pues la recreo sin que tenga una narrativa precisa, pero obviamente sí está basada, sí tiene elementos no solo de la realidad, sino de, digamos, de mi realidad y en mi propia cotidianidad, ¿no? Ok. Casi Oye, todos los trabajos de hoy en día es autorreferencial. y de una cosa, formatos, o sea, los formatos, pequeño, mediano, grande, ¿en qué te acomoda? ¿Qué es lo que mejor te acomoda? Lo pequeño y lo grande. Ok, El formato para mí más difícil son los de la gama media, me muero en ellos. ok, ok. El formato pequeño me gusta mucho, creo que lo domino una sola mirada, me encanta. Y el formato grande porque me permite pues otras dinámicas casi que corporales porque Sí, toca, sí, sí. o sea, es casi pintarlo es una danza, de Sí, sí, alguna sí, una manera. soltura enorme, ¿no? Sí, 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 Sí. así es, Oye, y así bueno, es, sí. en este, ya entrado en estos temas, ahora sí que los temas, Ajá, en esta etapa estás con estas escenas como de alguna manera bíblicas, de alguna manera, sí. muy religiosas hasta cierto punto, pero también hasta muy actuales, ¿no? Bueno, Son, lo que pasa es que ahí también la influencia de lo que uno lee y todo esto, ¿no? O sea, en parte los culpables de que yo me haya vuelto figurativo, eh, pues quizás son Humberto Eco y Deleuze Guattari con su libro Mil Mesetas, ¿no? ujú, La verdad es que eh, cuando, cuando ellos empiezan a plantear que detrás de las imágenes hay una serie de lecturas y que, digamos, que el inconsciente colectivo tiene de por sí unas imágenes, pues yo empiezo a trabajar con ellas. Yo realmente empiezo a trabajar vírgenes dentro de este ejercicio del inconsciente colectivo, ¿no? Un inconsciente que artistas anteriores, digamos, Picasso lo tenía tan claro que Picasso decía, si tiene manto es una virgen, si tiene barba es San José. Y, y así es. Y nosotros lo reconocemos. Entonces, yo pintaba, pues, digamos, una niña de mi generación en ese momento que tenía 18, 19, 20 años y con una telita que le pusiera encima y ya todo el mundo decía, es una virgen. claro, Pintaste a una virgen. claro. Yo me dejaba crecer la barba y cualquier tela que me pusiera encima, no, entonces eres un apóstol. ¿Ves? Pero obviamente yo estaba pues explotando esto y empezando a construir un lenguaje con todos estos elementos. Y Ujú. por supuesto, entrando en diálogo con la pintura del pasado, un poco también por rebeldía, ¿no? Porque es que fíjate que el arte contemporáneo de pronto plantea eh, que las cosas ya pasaron, como si ya pasar, ya pasó, ¿no? Entonces, como que ahora nos movemos tenemos automóviles y tenemos aviones, entonces ya no podemos caminar porque caminaban los antiguos, ¿no? A mí me parece eso absurdo. O sea, para qué hizo el siglo XIX todo este esfuerzo y el comienzo del XX para que el artista obtuviera la libertad si al final esa libertad se vuelve un manual que tenía convertido en una cárcel? Y volvemos otra vez a una rigidez. Entonces, pues también en esto hay una rebeldía o siempre hay una rebeldía donde, donde yo quiero hacer con mi trabajo, digamos, lo que se me da la gana y dejar fluir libremente las inquietudes. Y por supuesto, para una persona como yo, que toda la vida ha estado imbuido en la historia, que le encanta la historia, que le encanta el análisis político, que tiene que ver con la transformación de la historia del ser humano y todo, pues pensar que no podíamos mirar más atrás de 1970 o 60, pues me parece un absurdo. Entonces, por eso mi trabajo se nutre de esas fuentes clásicas y de alguna manera pues intenta ser clásico, ¿no? Mm. Ahora, por elegir ese camino, entonces le colocan a uno pues las diferentes chapas, ¿no? Que es académico, que es tradicionalista, que es conservador, que es anacrónico, que es dinosaurio, que es bueno, está Sí, bien. sí, sí, sí. las, las lleva uno con gusto, pero en el fondo del corazón, pues uno con esta rebeldía, al contrario, se siente que es la vanguardia. A mí me parece que alguien que compra un libro que le explica cómo es el arte contemporáneo y sale a hacer la receta como si fuera un libro de cocina, pues es alguien que está inmerso en el pasado, es alguien que no está entendiendo Claro, de qué se trata. sí. Y de lo que se trata siempre es de ir contracorriente, no ir con la corriente. Solo los peces muertos nada con la corriente. No, Hay que ir siempre contra la corriente. y sobre todo que ya no se,
ya es prácticamente muy difícil o prácticamente imposible descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, ya ahorita es vaya, que no está dicho en cuestión de la pintura y de los materiales y de todo esto, es es muy difícil este andar en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, eso así ha sido siempre, ¿no? Así ha sido Ujú. siempre hasta que llegan mentes luminosas que abren un camino nuevo. Entonces hoy en día la pintura nos parece, o la plástica nos parece que más allá de Duchamp o de Warhol o de esto, ¿qué más se puede, qué más se puede hacer? Pero mira, parpadeamos y a la vuelta de un Sí. segundo ha surgido un universo nuevo, ¿no? Y lo vemos nomás con todo lo que está pasando, digamos, en redes y todo eso. Se está mostrando que hay algo efervescente que no sabemos precisamente, que está gestionando algo, que está gestando, perdón, algo. Y, y lo veremos nacer a la vista de todos, ¿no? Ujú. Y Oye, de pronto es pronto. hemos pasado ya en esta etapa ya de Italia, en donde vimos por ahí un paisaje, pero ahora estamos con el Duomo, ¿no? Aquí el Duomo de Santa Sí, María. sí, sí. Tienes por ahí un par de esos paisajes que no pueden faltar, ¿no? Que no pueden quedarse a un lado en una gran búsqueda, ¿no? Nunca falta esto. Esta serie ¿hiciste una serie sobre sobre estos paisajes? No, no, ¿Hubo no, más no. búsqueda por ahí? Los paisajes para mí nunca han sido series. Yo Mm, le tengo mucho respeto al paisaje, pero le cogí un poco de fobia porque en algún momento, cuando tenía por ahí 15 años, eh, tuve un contrato, cuando tenía entre 15 y 16 años, tuve un contrato con con un vendedor, digamos, de esos que venden cientos de cuadros, y él me pagaba unos pocos pesos porque yo hiciera paisajes. mm, Y yo terminé aprendiendo a hacer un paisaje por la mañana y uno por la tarde. Y, y con el paso del tiempo, cuando yo realmente me dediqué a esto, cuando no fue solamente un juego o claro. esto, digamos que esa experiencia inicial hizo que yo prácticamente nunca pintara paisaje y prácticamente nunca expusiera paisaje. Entonces, hago, por supuesto, y lo hago como ejercicio, me encanta salir a paisajear, como Ujú. decimos, pero no tanto como que voy a hacer una exposición de paisaje o me voy a hacer una serie de paisaje. No. Hay unos, como ese que tienes ahí, o algunos otros, el anterior que pasaste, que le tengo un afecto especial, porque obviamente porque yo vi en Italia, porque disfrutaba estos atardeceres eh, de, de Florencia, que son magníficos, de una ciudad, o sea, de un nivel estético, la construcción de la ciudad asombrosa, pero, pero más allá de eso, pues no, ¿no? Y el ejercicio del nivel de dificultad que es hacer un paisaje Sí, urbano, ¿no? sí, sí, sí. Que también es una tarea de enanos. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Y bueno, Darío, ¿cuándo sale? Porque esta es una de las, ya quiero empezar con las preguntas, aquí hay algo del público. Dice, ¿cuándo está ese asunto de venirte a radicar a México? Sí, porque también hay una parte de tu pintura que también hay ese cambio. ¿O cómo llegas a México? Yo tengo con México una historia previa muy interesante. Cuando yo vivía en Miami, una parte de la producción la compraban mexicanos, mexicanos que iban a las ferias y en las ferias que yo participaba en ese momento con John Schneider, el galerista, etcétera, etcétera, pues los cuadros terminaban en México, ¿no? Entonces aquí se movía, de hecho había un cierto interés. Vine alguna vez a exponer acá, tal vez recién abierto el Museo de Arte Contemporáneo Exterese Arte Actual Ujú, de Ciudad de México, un pequeño paréntesis para exponer unos pintores y en ese paréntesis pues yo expuse, ¿no? Y unos años más tarde empiezo a hacer otras cercanías con el mundo mexicano y empieza a tentarme la idea de venir a México. Pero hay un momento decisivo y es que surge un mecenas que está interesado en comprar una colección que le interesa mostrarle en México, etcétera, y que de hecho se mostró en México. Entonces, para mí esa fue, digamos, la excusa definitiva, el campanazo definitivo
para tomar la iniciativa de venirme para acá. Y, y había un deseo profundo, que lo confieso ya que nadie nos está escuchando, que lo confieso aquí entre nos, y es que mi trabajo, como has visto, con todo este tema de la pintura clásica y todo, pues es muy europeizante. Entonces, yo creía que era muy europeo cuando vivía en Colombia, me fui a ir a Italia y en Italia todo el mundo me dijo, uy, pero todo lo que usted pinta son personajes latinos y es una visión latina y el color latino y el punto latino. Ah, bueno, qué bien. Pero yo tenía pues esa sensación, o tengo esa sensación, eh, que hay una parte, de América que me falta beber y que me falta que se refleje en mi trabajo. Y ahí, y ahí México, como Perú, me parecen los grandes, las grandes fuentes para ir a beber de esos manantiales. Entonces, todo se dio y me vine y aquí he estado y aquí he estado absorbiendo la cultura mexicana, aquí he estado tratando de aprender más de América Latina que nunca, más de mí mismo, por supuesto, como latinoamericano que nunca, ¿no? Y obviamente inmerso en las culturas prehispánicas que aquí están tan vivas o sea, y aquí estoy y por ahora aquí me quedo. Ya Pues llevo sí. 7 años acá, No, bueno. casi 8. Bueno, pues Es, ya es un rato, ¿no? ya es unos Ya es un días, rato en sí. México. Y bueno, oye, esta pintura, esta pintura figurativa, eh, la búsqueda, llegaste, la pintura figurativa ya está aquí. Ujú. Ahora consolidarla, ¿no? Consolidar la imagen, consolidar el, el, el estilo, o sea, vaya, toda la búsqueda del artista, vaya que eres un pintor que ya está, que bueno, es cualquiera que vea un cuadro ahorita tuyo, si conoce más o menos, puede decir que es un Darío Ortiz, ¿no? O sea, este es Darío No, Ortiz. muchas gracias. Llegar a eso no es nada sencillo, tener un lenguaje en la plástica no es nada sencillo, creo que lo tienes muy bien logrado. Eh, todo este espacio, viviste en Italia, viviste, bueno, estuviste en París, el fracaso que dices, estuviste en Italia, luego estuviste un rato en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿qué aprendes? ¿Qué llega? ¿Qué te deja Estados Unidos para conformar este lenguaje? En Estados Unidos, parte de lo que me enseña es a volver a mirar lo que está pasando en mi país, ¿no? Porque yo en Estados Unidos vivo un momento, mm, digamos, muy importante dentro de la carrera en cuanto a la cotización de la obra, en cuanto a que ingresé, digamos, al mercado del Caribe, en cuanto a que me empecé a mover en algunas galerías y en algunos museos interesantes. Pero, pero lo que yo viví en Estados Unidos, en los años que yo estuve, que es del 98 al 2001, pues básicamente lo que había era una enorme migración de América Latina hacia la Florida, al punto que los llamaban los balseros del aire, así como los balseros cubanos. Sí. Bueno, y parte de los que llegaban era pues colombianos, venezolanos, argentinos. Y, y bueno, llegaba uno allá y el caso, digamos, de los colombianos, los veía uno todos, podríamos decir, algunos escapando de la guerra, algunos huyendo de la guerra, y otros simplemente negando, o sea, yéndose a vivir unas vidas de lujo con el dinero que sacaban de estos países. Casi todos hacían lo mismo, ¿no? América Latina empobreciéndose y toda esta gente sacando el dinero y sembrándolo en Miami para llevar unas vidas suntuosas que en sus países de origen, por temas de seguridad y todo, ¿no? y pues, tributarios y todo, pues no podían darse, ¿no? Y esto es bien interesante porque obviamente es además el momento donde en Colombia se recrudece la violencia, el clímax pues del enfrentamiento entre el paramilitarismo, la guerrilla, el ejército, secuestros, asesinatos de toda índole, bueno, extorsiones. Y entonces yo regreso a Colombia con el deseo de trabajar ese tema. O sea, no, me voy para Colombia y empiezo a trabajar los cuadros sobre la violencia y duro pues casi 3 años dedicado a temáticas de violencia, a temáticas sociales, como ese que estás viendo, ¿no? Uh -huh. Son algo de lo que hoy en día todavía se habla tras el acuerdo de paz en Colombia con las FARC,
y el tema paramilitar, y es si hubo unos niños reclutados pues, los niños reclutados de la guerra, los niños de la guerra, y resulta que pues precisamente yo en el año 2000, estos trabajos son del 2000, pues me he hecho una exposición en Europa que tiene que ver con todo esto, y estos temas, esto no son, o sea, esto no es inventado, esto es una investigación, esto es un material eh, clasificado del ejército colombiano, que por diferentes razones yo tengo acceso a él y acceso a conocer, a que me narren los operativos de donde son estas fotografías y esta cantidad de niños vestidos de guerrilleros o de paramilitares muertos, ¿cierto? Y hago yo toda esa muestra sobre la violencia y básicamente sobre 18 o 20 cadáveres de niños, ¿no? De niños pues que han muerto en la guerra. Y yo no opino, o sea, no es que esté juzgando al ejército porque disparó y hicieron las bajas, ni juzgo a la guerrilla, sino pues me parece que hay un acto abierto de denuncia con respecto a eso, ¿no? ¿Ves? La imagen, por ejemplo, que tienes ahí es una época donde bombardean indiscriminadamente los pueblos, a veces los aviones del ejército, a veces algo horrible que era que la guerrilla lanzaba unos cilindros de gas, ¿no? O entraban los paramilitares y hacían de lo suyo, encerraban a la gente en las iglesias, bueno, en fin, pasaba de todo, unas historias de franco terror. Sí, claro. Entonces, como te digo, hago un trabajo de investigación sobre esto y reúno un material y con ese material empiezo a trabajar a veces, podríamos decir, con más cercanía a la imagen realista, pues a la descripción mimética del objeto y a veces alejándome un poco, ¿no? Teniendo un poco de distancia. Este, por ejemplo, tiene que ver con las purgas que hacían los paramilitares. ¿Ves? Aquí sí utilicé modelos, eh, pero eso es a partir de unos hechos narrados por un sobreviviente que tuvo oportunidad de conocer. ¿Ves? Entonces, este cosa se llama La Purga. Y era pues Ok. cuando llegaban a un bar esto y mataban 25 personas porque había 3 o 4 que no podían salir vivos, ¿no? Entonces, el mensaje quedaba claro para la sociedad. Una época terrible que desafortunadamente cobran vigencia porque vuelven otra vez a pasar estos acontecimientos en Colombia, ¿no? Después Sí. de unos años de calma, ahora la marea otra vez está subiendo, ¿ves? Este pues habla, imagínate, todo este tema de nuestras ciudades que se han llenado de personas que pierden, digamos que pierden todo en la droga, ¿no? Y Sí. terminan siendo los habitantes pues de la calle y de la noche. Sí. Y, en fin, aquí todos estos, inclusive varios de ellos fueron a mi estudio y, y bueno, o sea, obviamente yo les subía las historias y hacía todo un trabajo sobre eso. En algunos casos hasta hice unos textos que fueron publicados, que no necesariamente tienen trabajo con las pinturas, sino que tienen parte como de la investigación de ver todo esto. Aquí, por ejemplo, había un sitio en Bogotá que era, digamos, donde estaban lo que llaman las ollas, ¿no? Donde va la gente a drogarse y a comprar droga. Y había una calle especial, una calle histórica, porque una calle colonial, o pues antigua colombiana, que se llamaba El Cartucho. Y un alcalde decidió que la mejor manera de acabar el problema era tumbar la calle. Y entonces, pues, a culata limpia sacaron a todos los que vivían ahí, arrestaron a algunos cuantos, otros no, y luego le metieron bulldozer y alizaron y hicieron un parque. Pero obviamente eso no quita el tema. Ujú. Entonces, esa obra se llamaba Mi Barrio porque precisamente veía uno que por toda Bogotá empezaban ahora pues a tratar de vivir bajo cualquier puente, bajo cualquier árbol, las personas que de un momento a otro se quedaron sin casa, las miles y miles de personas que les quitaron, digamos, esa zona de tolerancia donde vivían. ¿Ves? Sí. Y todos esos cuadros tienen que ver con eso, tienen que ver con eso. Sí, sí, bueno, Este, por ejemplo, fíjate, es un camión. Este está en una colección interesante que es el MOLA, el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles. 3 coros de la violencia están allá. A veces los exponen. Me, Alex Slato, quien fue el director del museo, hace poco me dijo, el problema de esos cuadros es que son muy dolorosos para la comunidad latina en los Estados Unidos porque reflejan historias desgarradoras cuando muchas de las personas que están en Los Ángeles están huyendo precisamente de otra realidad, de estas realidades. Pero bueno, así es, ¿no? Imagínate, un camión con
con jóvenes, guerrilleros, pues que NNs, ¿no? Dados de baja, Pues sí, imagínate. y además es totalmente actual, o sea, esto en México está pasando en estos momentos. Es impresionante ese Exactamente, en trabajo. estos momentos está esto, a todo lo que da, aquí a Sí, sí, todo lo que sí, da. Entonces, sí, sí. desgarrador, pero se necesita narrar también de esta manera, es imprescindible, es vital que alguien se desgaste, porque esto es un desgaste, sin lugar a dudas, se desgaste haciendo esto, es también un asunto vital totalmente. Oye, Darío, eh, hace un momento dijiste una cosa a la que yo ya me iba a meter, los modelos. ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas con modelo? ¿Te refuerzas un poco con fotografía? ¿Cómo es el proceso de la creación una vez que ya tienes la idea de lo que vas a armar, ya directamente? Bueno, mira, sí. Primero, pues, evidentemente todo tiene que partir de la idea, ¿no? Ujú. Y con el paso de los años, mi trabajo era mucho más, digamos, de dibujo. Y con el paso de los años se ha vuelto mucho más dependiente de modelos. Y aquí en México se ha vuelto bastante dependiente de la fotografía, porque aquí en México, digamos que me ha costado tener un flujo constante de modelos. Obviamente recién llegué, pues no conocía casi a nadie, etcétera, ¿no? Sí. Y, y bueno, y además muchas de mis sesiones de trabajo son de noche a la madrugada, ¿no? Entonces, pues nadie va a estar posándote a esas horas, ¿no? ¿Ves? Pero sobre ese tema creo, por más que mi trabajo pues sea muy figurativo y a veces muy descriptivo en cuanto a la figura que tengo enfrente, pues para mí la figura, el modelo viene a ser pues como un pincel, ¿no? Si no tienes un pincel determinado, pues usas otro. Ya está, o sea, si está la foto bien, si no está la foto bien, si está el Ya. modelo, lo usas. Y si no, eso no es limitante, ¿no? Lo que manda realmente, pues es la obra, ¿no? Es la obra. Yo a veces sufro cuando tengo bastantes amigos hiperrealistas, fotorrealistas, además extraordinarios, pero yo sufro por ellos, porque, porque yo los veo preocupadísimos por acertar en el tono, porque ese pequeño efecto que está en la foto puedo reproducir tal cual y todo eso. Para mí, esas son preocupaciones que nunca han existido, o sea, Ah, no siento yo que tenga que irse por ahí. Al final a mí lo que más me interesa es lo que uno está pensando alrededor de la pintura, ¿ves? ujú, Lo que propone con ella. Ahí, mira que el cuadro que acabas de poner es, eh, se llama La mano del Pentágono. ujú. Y la mano del Pentágono lo que muestra pues es el atentado del 11 de septiembre. Es el Pentágono, como te acuerdas que un avión se le estrella y entonces vienes tu mareda, entonces hay unas fotografías aéreas y todo, y a partir de ahí genero esta obra tratando de volver un poco a estos temas después de estar varios años haciendo eh, el trabajo, digamos, de temática social, ¿no? Ujú. ¿Ves? Casualmente. Porque de alguna manera este tipo de pinturas, pues es un poco lo que para muchas personas creen que es el estilo Darío Ortiz, ¿no? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso porque a mí me parece que esa búsqueda del estilo era un tema realmente de la modernidad, ¿no? El uno la engorda, el otro la adelgaza, el uno la alarga, ¿cierto? El otro hace cuadritos y a partir de eso, a partir de esas fórmulas, ya lo demás era un problema de merchandising, ¿no? De mercadotecnia. No, y mi interés no es ese. O sea, yo sí quiero tener un margen más amplio y de pronto variar un poco más la obra. Me aterran los artistas que siente uno que toda la vida han pintado el mismo cuadro y me aterraría verme a mí mismo como un pintor así. Espero que en unos años no me vea así. Acuérdame, por favor, unos Sí, años de estas palabras. de acuerdo, de acuerdo. Oye, mira, nos comenta aquí alguien del público, dice, con lo que comenta el maestro Darío, parece que aboga por un humanismo y agrega un sentido político en su obra, que son las profesiones que no siguió años atrás. Sí, no, claro. Lo que pasa es que, primero yo creo que el hombre desde el momento en que decide vivir en comunidad es un animal político. Otra cosa
que caiga uno en los juegos de la polarización, de las izquierdas, la derecha o lo que sea, y que por seguir a un caudillo o una línea determinada pierda la capacidad de análisis y la capacidad de reflexión y la capacidad de cuestionamiento. Yo creo que todos debemos tener de alguna manera viva, digamos, una energía, una fuerza política, pero para que logremos de alguna manera un mundo mejor, un mundo más cohesionado, un mundo más integrado, un mundo donde haya menos desigualdad y donde haya menos racismo de todas las clases, ¿no? O sea, si uno como pintor figurativo se siente estigmatizado y a veces siente que son racistas con uno en una bienal o en un evento de estos, bueno, pues imagínate cómo se siente un boliviano jugando golf en el parque de Trump con lo que Trump dice de ellos, los mexicanos con lo que Trump opina de ellos, ¿no? Los colombianos con lo que Trump opina de los latinoamericanos. Y no por ser Trump, sino no porque ahorita estemos en las elecciones, sino por generar las comparaciones, ¿no? Claro. Simplemente, ¿no? Porque de igual manera, pues hay un racismo a la inversa también, ¿no? También puede uno estar en Bolivia y puede llegar un americano ojiclaro y rubio y lo pueden discriminar, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay una sensación de la política que tiene que estar presente para ver si logramos hacer un poco un mundo mejor. Es que a estas alturas de la civilización y todavía nos estamos matando. Sí, bueno. O sea, hablo de las elecciones americanas y si te das cuenta, están que se van a las manos porque Sí. no ha salido el ganador. Sí, sí, sí. Y bueno, ese es el diario acontecer no nada más de Estados Unidos, sino en general en todo el mundo se cuecen En habas, todo el ¿no? mundo. Eh, Sí. Dime una cosa, Darío, viendo este cuadro que tenemos ahorita en pantalla, ¿qué influencias? ¿Qué influencias para la figura humana? ¿Qué es lo que te bebiste? O sea, ¿qué artistas? O sea, que dijiste, a ver, me gusta Rubens, me gusta Todos. Caravaggio, o sea, o sea, digo, porque te los tienes que beber, o sea, completamente, ¿no? Y Todos, todos. después Soy un desarrollar. antropófago. Pues sí, 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 En sí. eso sí. Sí, sí, sí. A ver, El, ándale, el- exacto, así, así. Saturno devorando a sus hijos, exacto, así, ¿no? tal cual, tal Entonces, cual, tal cual. No, 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 ¿qué? no, no. O sea, es que, como te digo, ¿no? O sea, esto del arte de Altamira en adelante, me lo bebo todo, ¿no? O sea, Ujú. me apasiona, o sea, realmente me apasiona el tema de la historia, el proceso de la plástica, me gusta mucho y descubrir, pues, lo que cada artista y cada época aporta, ¿no? No soy un artista o un pintor, pues, que tenga pintores favoritos, ¿no? Y que quisiera algún día ser Velázquez o ser Caravaggio o ser Picasso o ser, no sé. Y curiosamente, sí, cuando me ponen esas listas, entonces casi siempre se me viene a la mente un pintor que es Bacon, Francis Bacon, que me fascina. Y la gente dice, pero Bacon, ¿dónde en Increíble, su pintura? Por increíble, Dios. increíble. Ese No hay retrato que tiene nada. del Papa de Velázquez haciendo esto de... Es una maravilla. El tríptico de la crucifixión, Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. los retratos del tríptico de Lucian Freud, bueno, Sí. maravillosos. Pero lógicamente, pues he bebido obviamente de toda esa fuente de los clásicos del Renacimiento del Barroco, ¿no? Y algunas cosas, y algunas cosas que vienen desde el arte, desde el mismo arte griego, ¿no? Para estudiar un poco el hieratismo y todo esto, ¿no? Ujú. Quizás por eso algunas de mis figuras en los cuadros de cierta manera son un poco rígidas, el movimiento es apenas sugerido, Ujú, 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 ¿ves? ujú. Por el hieratismo, el momento eh, casi que anterior al helenismo dentro del arte griego, ¿ves? Ujú. Oye, y bueno, ahorita justamente aquí de la producción nos están mandando algunos comentarios del público y nos mandan justo ahorita en estos me dices, ¿hay alguna similitud con la obra de Arturo Rivera? ¿Existe alguna influencia? Que acaba de fallecer Arturo, un personaje entre los personajes. Eh, ¿Tuviste alguna influencia de Arturo en algún momento? No, ¿No? yo creo que, mira, yo conocí la obra de Arturo, lo escribí hace poco, cuando falleció, Ujú, escribí un pequeño obituario en mi página de Facebook. ujú, Yo conocí la obra de Arturo porque la publicaron un par de veces en la revista Arte en Colombia, que hoy se llama Art Nexus, ujú. ¿cierto? Y ahí conocí yo la obra de Arturo.
y, y digamos que lo uní o lo ligué a un trabajo, siendo las horas que conocí a Arturo, en los 90, a un trabajo anterior que había hecho el artista chileno Claudio Bravo, que Claudio Bravo había hecho en los años 60. Me parece que tenían un hilo conductor y con algunos otros artistas, inclusive algunos colombianos, como Fernando Devis, que no es muy conocido, pero que había una línea, digamos, donde utilizaban hilos, calaveritas de animales, papeles plegados de fondo, tonos, digamos, salpicados, manchaditos, ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo veía de alguna manera la obra de Arturo Rivera así, pero para el que hace la pregunta, pues hay algo que a veces no, hoy en día con la globalización no lo entendemos de esa manera, pero es que hasta hace muy poco podíamos nosotros decir que estamos en una isla y que nuestras imágenes las están viendo en todas partes porque se reproducen 100.000 veces en las redes. Antes no. Entonces, si uno mira, digamos, la hoja de vida de Arturo Rivera, quien vivió en Alemania estudiando serigrafía, quien vivió en Nueva York, según él mismo me contaba, pero la verdad es que el grueso de su hoja de vida son exposiciones en México. Entonces, no es tan fácil para artistas que venimos de otras latitudes, digamos, que nos hubiera influenciado un hombre como Arturo. Estoy seguro que si yo me hubiera educado en México, Sí, algún tipo de relación hubiera tenido ahí sí, con su obra, ¿no? definitivo. Por mi tipo de trabajo y todo, ¿no? Ya sea por asimilación o por negación, porque uno tiene ese tipo de actitudes. Pero lógicamente es más fácil que, digamos, que el público colombiano sienta que mi trabajo tiene que ver con Juan Antonio Roda, con Luis Caballero, con Darío Morales o con los artistas colombianos que hicieron figuración, ¿ves? Más que la influencia de estos. Había algunos como Tibor Cernus, que es un húngaro, o como otros, digamos, de la generación de los 70 y 80 internacionales, de los que seguramente yo bebí, pero la gran fuente siempre fue la contradicción entre lo contemporáneo y el pasado. De acuerdo. Oye, y bueno, en esta vorágine de imágenes que se te vienen a la cabeza para elegir cada lienzo, ¿no? Y enfrentarte a él, eh, ya estás con tu lienzo en blanco totalmente y tienes la idea. ¿Qué tanto se transforma? Porque me ha tocado platicar o incluso vivirlo, que es que de repente salen las cosas, las quieres quizá exactas como las estás imaginando, y bueno, quizás nunca se llega a esa exactitud, pero es lo más cercano a lo que lo imaginaste. Y hay en otros momentos en los que lo tienes y se va transformando, es como un monstruo que no encuentra y que termina una cosa, si bien no completamente diferente a lo que querías, pero sí fue un asunto eh, muy, muy, muy diferente en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es, cómo te enfrentas a eso en tu lienzo en blanco? Mi proceso casi siempre, digamos que es de adentro hacia afuera, ¿no? Al ser un trabajo de imágenes, lo lógico es que se fuera de afuera hacia adentro. O sea, que primero lo ves y luego como que lo interiorizas. Mi trabajo es al contrario, o sea, yo primero lo tengo adentro y lo saco. Entonces, casi siempre cuando me enfrento a la tela, tengo la mayoría de los asuntos resueltos de qué es lo que quiero hacer. Lógicamente, lógicamente, cuando la obra está avanzada, cuando la obra está bien avanzada, entonces surge el cuestionamiento, no de si eso es lo que quiero, sino de si lo que yo quiero está en el punto de decir lo que quiero que diga o en el punto de la imagen que quiero, digamos, que quiero mostrar, ¿me entiendes? Que quiero que salga de mi estudio. Ujú, Entonces ahí vienen transformaciones. En ese momento surgen transformaciones. Pero no son transformaciones como cuentan otros. Yo recuerdo a Antonio López, el gran pintor español, él ujú. contaba que durante muchos años él hacía cuadros donde empezaba pintando a tres señoras esperando el bus y terminaban pintando dos viejitos en un parque, sentados en un parque, en la misma obra, ¿no? No, a mí no me pasa eso. Tan así no me pasa. O sea, la obra sí se transforma en algún momento, pero, pero no son grandes cambios. Creo que si la idea varía mucho, si no va, o sea, si tiene que irse para otro lado,
ese cuadro se abandona y comienzo otro y le damos. Pero luchar ahí, pescando a ver para dónde van las cosas, no, es algo que no está conmigo. Ya, ya. Nos escribe Michelle Ortegón Viña. Dice, buenas noches. ¿Qué recomendación puede darnos a las personas que nos aventuramos al arte figurativo, como poder darle una identidad gráfica a una ciudad como Ibagué y lograr de esta forma una alimentación cultural que tanto nos falta? Yo creo que no hay que ponerse metas tan grandes. Hay que ponerse metas más pequeñas. O sea, porque la meta más pequeña es la más grande de todas. Y es que hay que ser uno mismo cuando pinta. Hay que botar todo lo que uno es en la pintura. Y, y eso que parece que se dice tan fácil es supremamente difícil. Entonces, quizás después, cuando el proceso avance, uno puede plantearse cambiar el mundo con un cuadro, ¿cierto? Pero si comienza uno por cambiar el mundo por un cuadro, quizás ni logre el cuadro. ¿Ves? Ante todo, uno tiene que tener una enorme honestidad es con uno mismo y seguir lo que más pueda, pues la intuición y lo que la conciencia lo lleve, ¿no? Más que todo es eso. En los libros, en el estudio, en la docencia de hoy en día, pretenden mucho que el creador sea ante todo, podríamos decir, un fabricante de frases, un fabricante de oraciones. Entonces, produce un concepto, la Amazonía está en peligro, y hace un cuadrito con ese tema. Al final, ni la Amazonía está en peligro, ni la idea fue profunda porque es básica, ni la obra fue buena porque no fue auténtica. Entonces, y eso lo vemos muchísimo en la gente joven, en la gente que llega, digamos, a buscar exposiciones y todo eso. Entonces, no, o sea, que miren qué tienen en su corazón. Pues, no importa lo turbio que sea. Y ese es un buen ejemplo, el de Arturo Rivera. Porque Arturo tenía problemas de psiquis, que él cuenta pues en todas sus biografías. Claro. Él estaba medicado y todo. Entonces, su obra pues es producto de esa mente enferma, pero no estoy ofendiéndolo al decir eso, sino al contrario, alabándolo en la medida en que sacó esa potencia interior para poder hacer su trabajo. Eso es todo lo que uno tiene que hacer. Es que el único, o sea, el gran deber con el arte es con uno mismo, ante todo. Sí. Bueno, eso creo, ¿no? Alberto Muñoz, ¿qué imágenes le ha inspirado México? Hace unos meses, bueno, un poco más de un año ya, presenté en un museo de Cartagena, Museo de Arte Moderno de Cartagena, y luego aquí en el Museo Macay de Mérida, Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, una serie de cabezas en gran formato, unas cabezas donde yo saco, digamos, un tipo de personajes que no estaban en mi obra, personajes que podríamos llamar típicos, personajes reconocibles dentro de nuestra América Latina. Y eso es producto de mi estadía en México. Lógicamente, el mirarme como latinoamericano, por supuesto no me voy a mirar como latinoamericano mexicano, sino por supuesto ahí pues salieron a relucir mis propias raíces tolimenses y mis propias raíces colombianas, ¿no? En alguna parte donde hay esa mezcla de afrodescendientes, de americanos, de españoles, de todo, ¿no? Y bueno, entonces estas caras gigantes, en su mayoría, nacen tras la lectura de mis años en México. Más adelante creo que las vemos. Sí, seguramente ahorita las veremos. Y nos preguntan por aquí también, ¿existe algún autorretrato? Muchísimos. Sí. Soy el modelo más barato que tengo
el único que está disponible a la madrugada, De el hecho que hay no que tiene poner un poco sueño. de atención en las obras que están aquí en pantalla. Fíjense bien, por Ajá. ahí hay varios, ¿no? Sí, además muchos terminan siendo como una variación a veces de la cara de uno porque se le termina como uno aprendiendo, ¿no? Entonces termina volviéndose casi que un dibujo automático Ok, ok. y termina apareciéndose. Yo creo que autorretrato, yo me considero autorretrato cuando estoy como con disfraz de pintor, con bata, con la paleta en la mano, ¿cierto? Con los pinceles. Ajá. Pero ya como personaje sí estoy en muchas porque parte de lo que sucede en la obra es que se construye pues como un relato, ¿ves? Ujú, ujú. Entonces... Estas obras que hemos estado viendo, tengo entendido que, que son anteriores, perdón, anteriores a tu estancia en México, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo ahorita. Las últimas imágenes, eh, la anterior a esta y eso, las hice en un estudio que tuve yo en Roosevelt Island, al lado de Manhattan, en Nueva York. Ajá. Allá tuve la oportunidad de pintar y vivir varios años y, y fueron unos años muy productivos, muy interesantes. Luego de eso me fui a Colombia. O sea, yo cerré el estudio como en el 2009 y estoy ya aquí en el 2013, ¿no? Entonces, ese periodo en la mitad lo paso en Colombia. En Colombia hago obras como esa, por ejemplo, eh, y esta, que es de las últimas que hago yo en Colombia, y luego ya vienen eh, algunas mexicanas, ¿no? Ujú. Esta también de las últimas que hago en Colombia, y luego ya la siguiente que muchas hay de ahí en adelante, prácticamente todo es de México, más de pronto dos o tres que se hicieron en un pequeño estudio que tenía en otro lado, que tenía en España, en Madrid. ¿Ves? Darío, me voy a lo totalmente mundano, a lo actual, ahorita, a lo de hoy? ¿Cómo te afecta a ti ahorita este asunto de la pandemia? ¿Cómo te ha afectado como pintor, como creador? Porque si bien, o sea, realmente uno está en su estudio y está totalmente inmerso en la pintura, el lienzo, pincel, etcétera, color, y uno diría, bueno, pues no sale nunca de todas maneras si estás ahí, pero no, claro que influye. ¿Cómo te ha influido a ti esto? Sí, uno, el encierro no, porque uno como que toda la vida, o sea, toda la vida me había entrenado para una pandemia, ¿no? O sea, Claro, todo el claro. tiempo en el taller, el tipo Ujú, de trabajo que yo hago comen muchísimas horas de trabajo, entonces pues exige que yo esté en el taller pues todo el día, ¿no? Y si no estoy ahí, pues estoy leyendo, escribiendo igual, encerrado. Pero claro, a mí, eh, pues imagínate que yo, mm, mis hijas estaban en Madrid, ujú, vivían en Madrid, y yo estaba visitándolas en Madrid cuando surge todo esto de la pandemia. Entonces, yo tengo que ir a Colombia un par de días para regresar a México. Llego a Colombia y el día que llego a Colombia comienza una cuarentena para viajeros que venían de Europa. Entonces ya no puedo, a los 3 días que era mi viaje a México, ya no puedo venir a México, sino me toca quedarme supuestamente 2 semanas esperando esa famosa cuarentena. ujú. Y esa cuarentena termina convirtiéndose en una cuarentena nacional en Colombia que la hizo con un énfasis increíble que aquí en México jamás vivieron, al punto pues que cerraron todo, nadie puede salir a la calle, cerraron los aeropuertos, cerraron todo, y entonces yo quedé encerrado en Colombia. Y este estudio donde estoy en México quedó solo 7 meses. Y los cuadros, algunos cuadros que hay acá, pues nadie les puso una pincelada durante 7 meses, pues porque, Claro. imagínate, y entonces a mí me tocó, yo tenía acá, bueno, compromisos, exposiciones, cuadros que entregar y tal, y me tocó en Colombia empezar una serie de procesos prácticamente de cero. Eh, Mi casa ya yo la tenía pues desmontada completamente, entonces me tocó como rearmar todo, montar estudio y pintar, eso sí, al final, pues obviamente, como te digo, al final uno está acostumbrado a estar encerrado y lo hace, ¿no? Pero, pero súper complejo y hasta hace muy pocos días abrieron el aeropuerto en Colombia, abrieron los vuelos de Bogotá a México y Cata y yo nos pudimos venir para estar aquí en México, ¿no? Ujú. ¿Ves? Quizás otro hubiera sido el cantar si
si la pandemia nos toca y estoy yo aquí en este taller, porque además México nunca se cerró completamente. Claro. Entonces, el ambiente fue menos tenso, pero en Colombia sí fue bastante duro. Entonces, no se refleja en mi producción. Yo no estoy haciendo cuadros de pandemia aún. No quiere decir que no los vaya a hacer. Eh, pero claro que sí vi una cantidad de situaciones complejas, ¿no? De cancelación de exposiciones, de los cuadros, por ejemplo. Yo acababa de inaugurar dos exposiciones, una en San Luis Potosí y otra en Mérida, en Macay, y los cuadros quedaron cerrados. Los museos cerrados, y hasta hace muy poco pues pude entregarle a sus dueños los cuadros y todo. Bueno, un caos como todo, ¿no? Pero en medio de todo pues tranquilos porque estamos bien, porque no nos ha dado nada, porque estamos sanos, ¿no? Y mi entorno familiar afortunadamente no ha tenido catástrofes, aunque hay varios amigos muy valiosos, como Alfonso Álvarez, un artista, colega quien quise mucho, que falleció hace poco de COVID, en fin, ¿no? Hay mucha gente que se ha ido. Sí, claro. Te mandan saludos. Omaira María Ramos Morales. Buenas noches, saludo especial, maestro Darío desde Ibagué. Muchas gracias. La maravilla de la tecnología está Ibagué. Así es. Así es. Oye, y bueno, en este ir y venir en diferentes partes del mundo en donde has residido, ahora en México, eh, aprendizajes diversos, fracasos seguramente, o sea, como has contado, vaya, experiencias, y ahora ya estableciéndote en México, este lenguaje que es los cuadros que estamos viendo ahorita ya se ven, bueno, totalmente sólidos en muchos sentidos, la imagen y demás. Preparas exposiciones y quiero llegar rápidamente, para no hacer más largo esto, a las bienales, ¿no? Sí. Porque sí hay que hacer un énfasis especial, y yo quiero que si la gente que no lo sabe, hay muchos que sí conocen, te han seguido seguramente, los que nos escuchan, pero los que no, eh, el año pasado estuviste en la Bienal de Venecia, Sí. fuiste uno de los tantos elegidos para estar en la Bienal de Venecia, con además tu trabajo en el sentido que es figurativo en un mundo en donde ya el arte es como que a veces es harto y no es arte, ¿no? Y entonces el tener presencia en la Bienal de Venecia con tu trabajo creo que es importantísimo para el arte latinoamericano. Cuéntanos un poco de esto, por favor, Darío. Bueno, mira, sí, evidentemente, fíjate que todo esto de alguna manera está ligado con México, ¿no? Porque Ujú. en los años que yo he estado en México, el trabajo, digamos, ha madurado desde el punto de vista institucional. O sea, digamos que mi obra se vendía mucho antes, yo participaba en exposiciones de museos, todo eso, pero, pero, pero la parte de exponer, ante todo en bienales o museos, ciertas curadurías especiales y todo, no se daba tanto. Ocurría, pero no era tan común. Entonces, aquí en México esa ruta cambió un poco. Aquí en México empezaron a surgir exposiciones institucionales y desde que yo estoy en México he hecho, o sea, alrededor de 30 exposiciones o 35 tal vez exposiciones en museos, solamente aquí en México. ¿Ves? Colectivas e individuales, Sí. muchas de ellas individuales, y en otros museos de América Latina. O sea, había la obra como que cogió una ruta muy particular. Y entonces, paralelo a eso, pues han surgido invitaciones a bienales. Entonces, vino la invitación a la Bienal de Beijing, a la séptima Bienal de Beijing, y, y en la Bienal de Beijing, con esa obra que estás mostrando precisamente, tuvo una participación muy destacada, fue muy elogiada. El gobierno chino ofreció comprarla al dueño de la obra, porque la obra está vendida para el Museo Nacional de China, etcétera, etcétera. Y el curador europeo de la Bienal de Beijing era un italiano curador del pabellón de San Marino para la Bienal de Venecia. Entonces, él decidió invitarme a ser parte de una muestra ecléctica y muy interesante, que fue la que llevó San Marino a la Bienal de Venecia
del año pasado y entonces me invitan, ¿ves? Entonces soy de los pocos pintores y de los pocos pintores figurativos que termina participando en la Bienal, por supuesto, ¿no? Y muy interesante porque además creo que termina siendo una preparación destacada. Tú sabes que ya la mayoría de los artistas van con una obra, 2 obras, etcétera. Sí. Y al final fueron 7 obras de gran formato, ¿no? Era una participación significativa, ¿ves? Y bueno, o sea, después de eso, pues entonces volvieron a invitarme a la Bienal de Beijing, vino la invitación de Florencia, se están hablando pues de otras bienales que están ahí en remojo, como que, en fin, ¿no? Y a otros eventos internacionales, hay una invitación ahí increíble, pues, para exponer un poco con la crema innata, el arte contemporáneo, en un evento que van a hacer en un castillo en Venecia, con Jeff Koons, Ai Weiwei, bueno, gente que uno respeta, admira, o sea, está en la estratosfera realmente, ¿no? En comparación al punto donde está uno. Y todo esto a partir de lo que pasó con la Bienal y con estas obras que estás mostrando que son precisamente obras que estuvieron en la Bienal, ¿no? ¿Ves? Ahora, ¿qué veo en la Bienal? En la Bienal sí hay pintura, sí ha habido pintura en los últimos años y sí ha habido pintura figurativa. Y curiosamente, casi toda, pues viene de lo que podríamos llamar el tercer mundo, ¿no? De Corea, o sea, de esa parte, digamos, de Asia, Tailandia, por allá, todos estos países, Malasia, ¿no? Vietnam, o África, o América Latina, ¿no? Porque también había un uruguayo muy bueno participando en la Bienal, muy expresionista, todo, pero igual pintor, igual figurativo, ¿no? De todas maneras, ¿ves? Es un trabajo, evidentemente, pareciera extraño para este tipo de bienales, pero bueno, pero ahí ha estado y esperemos que siga estando, ¿no? No es fácil que las personas vean mi trabajo más allá de esos elementos tradicionales o académicos o qué sé yo, anacrónicos, que es la lectura rápida que le dan a la obra, ¿no? De pronto si se meten, analizarlas, encuentran las cositas y ahí quizás uno está generando vasos comunicantes con el arte contemporáneo más de lo que pareciera a simple vista. Sí. ¿Crees tú que de alguna manera, ahorita que estabas diciendo países de tercer mundo, dijiste incluso, bueno, hablaste de Asia, Latinoamérica y demás, en el asunto figurativo, en el asunto de la pintura, ¿crees que sí está quedando a deber Europa en estos temas de alguna manera? O sea, en tu experiencia, ¿crees que abandonaron de plano esas líneas y que de plano Latinoamérica, estos países del tercer mundo que mencionas, son los que se están enfocando realmente en esta pintura, en la pintura figurativa? No, hay unas altas curadurías, digamos, como el núcleo principal de la Bienal de Venecia, por ejemplo, o el Premio Turner en Inglaterra, o algunas otras, que, que, poco, que poco miran la pintura figurativa, ¿cierto? Porque el Premio Turner siempre coloca pintura de alguna manera, pero no figurativa, no necesariamente figurativa. Pero sin embargo, y esto pues, el que crea que, como lo dije alguna vez hace poco, el que crea que la pintura no está vigente, que se dé un paseo por Instagram, ¿no? O sea, cuando hay muchos pintores figurativos que inclusive tienen más seguidores que los grandes artistas contemporáneos, que son las grandes vedettes, digamos, del Instagram del arte contemporáneo, y hay pintores figurativos, eso sí, súper tradicionales, que Claro, son, pero con millones de seguidores. claro. Una cosa impresionante. Entonces, eso uno tiene que verlo, pero si uno va más allá de eso, pues fíjate, por ejemplo, esto que te voy a contar rápidamente. Cuando yo viví a Florencia en el año 95, funcionaban 3 escuelas de arte que no tenían cupos llenos. 3 escuelas que se dedicaban, digamos, a enseñar el arte clásico, ¿cierto? Los métodos del siglo XIX el método académico, claramente, clásico no académico. Esto era la Florence, la Charles Cecil Studios, que se acababa de dividir de la Florence, y Ángel Studios. Y resulta que entre los tres, yo creo que no sumaban 100 o 120 alumnos. Y hoy cualquiera de esas academias tiene 2 veces esa cifra. O sea, en este momento solamente en Florencia debe haber unos 1.500 estudiantes o más que están estudiando la academia en diferentes escuelas, en diferentes estamentos. Inclusive ahora hay hasta la Academia Rusa de Florencia, ¿me entiendes?
Y no solo eso, sino que esto generó una red de escuelas que enseña la academia en el mundo entero y que tiene, no sé, alrededor de 300 establecimientos en el mundo y núcleos. ¿Ves? Entonces uno ve, por ejemplo, que en Suecia, en Noruega, en Irlanda, en Canadá, en no sé dónde, hay unos grandes núcleos de pintores figurativos, académicos o realistas que están trabajando y trabajando. Entonces, pues en algún momento, pues los van a mirar y en algún momento algo de esto va a salir a la Bienales y va a salir a las altas curadurías nuevamente. Sin embargo, en el caso europeo, pues fíjate que de las grandes escuelas del momento, pues es la escuela de Leipzig en Alemania y es pintura. O sea, es que uno de los, la vanguardia en la pintura en Europa, pues va por cuenta de alemanes e ingleses, ¿ves? Entonces, de la nueva pintura británica y todo esto. Entonces, no creas, no es, no, no es como lo pintan, porque es que ahí sí se nos nota los tercermundistas. Aquí sí que se ve que eso no existe, pero sí existe y es súper fuerte. Por eso es que a uno lo termina invitando a las bienales, ¿sí me entiendes? Por eso te dije, no soy el único en la Bienal de Venecia, o sea, había más gente y más gente haciendo figuración y gente haciendo realismo y gente haciendo hiperrealismo dentro, dentro de la Bienal. Ah, eso sí, nada de eso salió en las crónicas latinoamericanas de lo que había en la Bienal, eso sí no lo vimos por ninguna parte, pero cualquiera de los que fue a escribir esas crónicas y paseó por allá sabe lo que yo estoy diciendo y sabe que no había poca pintura, había mucha pintura. ¿Ves? Eso es. Ya. Y bueno, ¿crees que de alguna manera entonces esto que no se dice acá es un parte de seguir ese, el establecimiento pues del mundo del arte, eso que estás narrando ahorita justamente, de esas personas que fueron a hacer esas crónicas que fueron por parte de medios, que fueron por parte de revistas y y que no cuentan la parte completa, la película completa, es un poco caer en ese establecimiento, ¿no? Bueno, claro, claro, claro. Bueno, primero pues cada uno ve y lee pues de acuerdo a lo que sabe, ¿no? Ujú. Sí, ¿cierto? El que entonces pues es como el tema del cisne negro, ¿no? Que no es que no existan los cisnes negros, sino que como siempre lo vemos blanco, el día que pasa un cisne negro enfrente de nosotros no lo vemos, no lo reconocemos como cisne y Claro, no lo vemos. Entonces, claro. si tú tienes ese entrenamiento, pues vas a una bienal y ves solamente, digamos, yo como pintor, pues vi pintura, montones de pintura, Sí. porque es mi entrenamiento, ¿ves? Entonces, si tú estás entrenado a que solamente vas a buscar instalaciones, pues no ves sino eso únicamente, ¿ves? Ahora, sí tiene que ver el establecimiento y sí tiene que ver los poderes, la oficialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en México es muy interesante porque el medio es, pues tal vez el más grande de Latinoamérica junto con Argentina. Entonces aquí se ve mucha pintura, aunque casi todas se expone ese museo de provincia. Y se ve una onda de arte conceptual extraordinaria también. O sea, una gran vanguardia. ¿Sí me entiendes? O sea, un gran movimiento de performance, de videoarte extraordinario. Conviven las dos, unas veces con más peso unos que otros. Ahora pareciera, con movimientos actuales del gobierno, que hay una visión muy clara a que el asunto en México se defina, digamos, hacia lo más conceptual y hacia las formas más extremas del arte contemporáneo. Pero, pero que haya esa fuerza institucional no quiere decir que lo otro desaparezca Claro, per se, no quiere decir que Santiago Carbonell mañana entonces va a dejar de pintar, claro. ¿me entiendes? O Rivera, si hubiera seguido vivo, entonces va a hacer eso una instalación porque ya no puede dibujar porque no lo me incluyeron en el museo de Gabriel Orozco. No es así. O sea, están ambas fuerzas. En Colombia, para los que nos están escuchando desde allá, de Ibagué y todo, es menos notorio esto porque es que el medio es muy pequeño. Entonces, si allá en algún momento pues se pone, digamos, de moda la pintura figurativa, pues es algo muy desafortunado para todos los demás, para los abstractos o conceptuales o el videoarte o lo que sea, porque el medio es muy pequeño, entonces no van a tener espacios de participación. ¿Ves? Lógicamente,
el medio europeo, el medio del primer mundo realmente, o sea, en Nueva York, por ejemplo, en Los Ángeles, en Chicago, en Londres, el medio es gigantesco. Es gigantesco. Entonces tú simplemente te mueves. ¿Qué te gusta? Y te mueves. Y vas a encontrar de lo que te gusta un, o sea, pero una babel de cosas. O sea, ¿me entiendes? Una torre gigantesca donde te vas a encontrar ahí, ¿no? Publicaciones especializadas, museos especializados, críticos especializados en eso específicamente que que tú quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos que tú quieres el videoarte. O sea, ¿cuántas publicaciones encontramos en América Latina de videoarte? Son contadas. Pero hay editoriales que solamente hacen en Londres publicaciones de videoarte y en Berlín. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo mismo pasa para la pintura. O sea, como he sido muy gitano y como he viajado por muchas partes, pues he creado unos vasos comunicantes con diferentes naciones, con diferentes públicos, y ahí se uno cuenta de que lo que yo hago, que a veces en mi pueblo parece tan escaso, en otras partes abunda, ¿me entiendes? O sea, el medio es mucho más rico y el deber nuestro, el deber de todos y el deber un poco de las redes, pues es dar esa visibilidad. Es que ya el mundo dejó de ser en blanco y negro o solo para los blancos. ¿Sí me entiendes? No, el mundo es para los mestizos, para los negros, para todos. Sí. Y no solamente desde el punto de vista étnico o de color, no es de humor que lo estoy diciendo, es de todo. O sea, o sea, la cultura tiene que ser incluyente sin importar qué tipo de poesía es la que a ti te gusta escribir, ¿me entiendes? O qué tipo de música te gusta hacer. De acuerdo. Tú tienes que encontrar el nicho donde tú puedas existir, ¿ves? Y de alguna manera, eso sí, pues hay que luchar para que así sea, porque en esto el que se queda quieto lo aplastan, Claro, ¿ves? claro. Sin miseria. Sí. Oye, ya casi para terminar, Oscar Esteban Martínez dice, siempre es un placer escuchar al maestro Darío y admirar su obra. Muchos saludos y felicitaciones, gracias por el live. Y José Adolfo Velázquez dice, exposiciones pendientes en México, ¿en dónde serían? Y Bueno, perdona, lo voy a ligar con dime. esta otra pregunta también, que Ajá. dice, o sea, ¿dónde serían? Dice, ¿cuál sería el espacio o lugar donde le gustaría exponer y que no lo ha podido hacer? Ay, ay, ay. Bueno, mira, Comprometedora respuesta, ¿eh? comprometedora respuesta. No, pero hay que meterle ambición a esa respuesta, ya vas a Sí, ver. sí. En este momento, precisamente, con un grupo de pintores colombianos figurativos, estamos hoy haciendo la apertura, porque no se puede hacer inauguración, de un par de muestras en Guanajuato, en la Galería Sulañil y en el Museo de Arte Contemporáneo Primer Depósito en Guanajuato, en la calle Positos. Eh, a la vez, en estos días se abre, digamos, una segunda versión de la muestra Contrapunto en Mérida, que fue la muestra que se cerró, recién se abrió por la pandemia. Ujú. Se reunieron otras pocas, o sea, muchas menos obras de la muestra inicial, pero gracias pues al curador del museo, el director del museo, Rafael Pérez y Pérez y todo, pues va a estar de aquí a enero una muestra de todas maneras representativa de mi trabajo en Mérida, en el Museo de Arte Contemporáneo Macay, en Yucatán. En diciembre vamos a estar con un grupo de artistas latinoamericanos haciendo una exposición muy interesante de Human Dimensions, que es alrededor de 30 artistas, quizás más, de América Latina, de Chile, de Cuba, de México, eh, de Colombia, por supuesto, de Venezuela, de Perú. Mm, pues estamos invitados a un centro cultural que se llama MIFA, un centro cultural nuevo en Miami, muy interesante, que tiene también una academia de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y así varias muestras, ¿no? Hay casi una decena de muestras colectivas que vienen en el calendario. Tengo una muestra aplazada desde hace un par de años en Monterrey, que vamos a ver si logramos concretarla para el año entrante, esto con respecto a México. Y en las ambiciones, por supuesto, ¿quién no quieres poner en el MoMA en Nueva York? ¿O quién no quieres poner en el Guggenheim? O sea, eso sería, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Así sea,
el más pequeño de los cuadros, ¿no? Sí, Casi siempre, o sea, el sueño para uno es exponer en los sitios donde uno ha ido de rodillas a ver las obras de los una otros, y otra vez, así es. una y otra vez. Entonces, claro, hay museos como el Prado o la National Gallery de Londres o eso, pues que no hay cabida para pintores como vivos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, porque si no, obviamente me gustaría Claro. esos, ¿no? Por supuesto. Pero increíble, por ejemplo, poder estar en el Reina Sofía, de verdad, tantos sitios donde uno ha ido a aprender, donde Ujú. uno ha ido a aprender. O sea, yo quiero exponer donde he ido a aprender, Y en realmente. México, En México, Bellas Artes, Munal, Rufino Tamayo, Museo de Arte Moderno. sí, Hay muchos. Hay sí, muchos aquí interesantes, interesantes. Ahora, tengo, tengo un par que eran museos que tenía en la lista que quería estar y que tuve la oportunidad de estar, que fue el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ujú, Eh, y es una exposición bastante grande, bastante buena, bastante completa. Y el Instituto Cabañas, hoy en día Museo Cabañas en Guadalajara, que es un sitio paradigmático, o sea, maravilloso dentro de la historia, no solo por quien lo construye en el neoclásico, sino por los murales de Orozco, claro, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Y yo vi maravillosas exposiciones allá y terminé exponiendo allá en, o sea, en un sector muy grande del museo, eran como 6 salas, una muestra de las más importantes que yo he hecho y fue un honor para mí estar allá y todavía agradezco a quienes permitieron hacer esa muestra. Que ahorita justamente que dijiste lo del arzobispado ahí de Hacienda, los Sí, primeros saludos que tuvimos, y ya no lo dije, fue Lilia Rivero Weber, te mandó saludos y muchas gracias. me imagino que la conoces porque ella estuvo justamente ahí en ese Sí, museo. sí, por supuesto, Sí, por supuesto. Y el museo cumple en aunque el museo pues parece como medio cerrado, pero en este momento, o sea, en unos días cumpleaños. Y es quizá la de las colecciones, como tiene todo este archivo de Hacienda, ¿no? sí, sí, Todo sí, este sí, bagaje de Hacienda, entonces esta colección enorme de pago en especie, sí. pues es de los museos más completos que tiene México. Entonces, haber expuesto allá, expuse varias veces en varias colectivas y en un individual, fue realmente maravilloso. Y de sus colecciones que de repente tienen, o las salas que tienen de repente permanentes, es de los pocos lugares en donde puedes ver Benjamín Domínguez, que es una maravilla, es una joya, encontrártelos por ahí de repente expuestos. Oye, y bueno, dice Luisa Cárdenas, saludos desde Miami. ¿eh? Muchas Eh, gracias, Luisa. Benjamín Domínguez, tú sabes que Benjamín me invita a desayunar un día. ujú. Maravilloso personaje. El artista que me recibió con más calidez cuando llegué a México fue él. Y, y en un desayuno, él iba todos los domingos al mismo restaurante a desayunar. Y entonces nos pusimos a hablar de García Márquez. Y se me ocurre recitar el primer párrafo de Señor de Soledad. Y en un momento determinado, cuando llego a la parte donde se me olvida, él me corrige y se recita siquiera el resto del capítulo. O sea, se sabía de Señor de Soledad completo. Benjamín Wow, Domínguez. wow, Qué hombre maravilloso. wow, Y una obra muy interesante. pintor sasasazo, o sea, es Sí, sí, sí. un grande. Justamente, y haciendo un comercial justamente aquí para Foro 101, tenemos a su hija, aquí también en una entrevista en diciembre, los primeros días de diciembre, hay que estar pendientes, porque también es una pintora de primer nivel, Olinka Domínguez, y va a estar aquí también con nosotros en Foro 101 haciendo un pequeño y breve comercial para eso. Oye, Darío, En mi pues, colección tengo un Olinka Domínguez. bien, Pequeño, maravilloso. sí, Y la aprecio mucho. sí, no, es buenísima, es linda persona. Eh, Darío, pues, caray, muchísimas gracias por esta charla, estuvo muy rica. Eh, no me queda de veras más que seguir al pendiente de tu trabajo y de veras invitar a todos a que asistan, lo vean en vivo. Eh, Muchísimas gracias de verdad, por estos horas, ya no sé cuánto fue, 1 hora y media, es 1 hora y media ya que empezamos, se nos fue como agua. Muchísimas gracias y pues no sé si quieres agregar algo más a todo lo que ya se ha dicho aquí.
No, Manuel, pues ante todo darte las gracias a ti, a todos los que nos están escuchando y bueno, el que, el que cree en la pintura, que sigue ese camino. Eso no pasa nada, eso es un tema de fe. No hay que creer sino en uno mismo. Mm. Oye, mira, aquí alguien, no nos podemos ir, o sea, fíjate, llegó ahorita otra cosa, dice Frank Lara, sí, y es cierto, aquí yo no toqué dos cosas. Se tiene que mencionar que el maestro es un excelente grabador, ¿sí? Lo acaban de poner aquí, cosa que se me se fue. Fran Lara, por supuesto, director del taller de Blackstone, donde he ido a hacer litografía. Y maravilloso, aquí en México he hecho gráfica en el Taller Nacional de Gráfica de Aguascalientes, Ujú. que por fortuna, eh, y con Frank, por supuesto, ¿ves? Ahí, que tiene un taller de litografía extraordinario. Extraordinario. Sí, he hecho grabado desde los años 90, es una de mis pasiones. Hago muchas exposiciones de gráfica y todo eso, aunque he de reconocer pues, digamos, desde el punto de vista de Google y todo esto, las pinturas, pues, se llevan la parada en cuanto a Sí, popularidad, ¿no? Pero soy un gran amante de las técnicas de papel. ok, Y el grabado, pues, una de ellas. y bueno, litografía, pero también haces agua fuerte, agua tinta, puntas secas, silografías, algo más. Básicamente metal, es lo que más hago. Mm, ok. Tengo inclusive un taller de grabado. En mi casa siempre he tenido prensa de grabado y todo. Aquí en México también tengo, detrás del computador donde estoy hablando, está mi taller de grabado. ¿Ves? Me encanta. O sea, me apasiona profundamente. Soy un enfermo. Cuando me meto a eso no hago nada más que rayar y meterme en ácidos y todo. Y bueno, quizás ahí disfruto el tema que haya estudiado química o un poquito de química, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Los Todo esto. aguafuertes, el Sí, azúcar, sí, sí. aguatintas y todos los Y, barnices, y- y ¿no? es maravilloso que en México la gráfica todavía viva, ¿sabes? Hay otras partes de América Latina donde la gráfica que fue tan importante en los 70, 80 y 90, hoy en día la menosprecian mucho. ¿Ves? Aquí no, aquí todavía inclusive la estudian como carrera y eso Claro. me parece extraordinario. Y, y los impresores que yo he conocido acá Uf, son uf, geniales. uf, bárbaros. De lo mejor, No, sí, sí, sin es duda. increíble, es increíble, Bárbaros, es increíble. bárbaros, Sí, México tiene bárbaros, una bárbaros. tradición de grabado brutal, brutal. Alucinante. Sí. Pues bueno, te cuento que yo siempre he hecho grabado en blanco y negro. He cometido el pecado de hacer unos poquitos a color, además de, digamos, de serigrafía, pero grabado en metal, eh, básicamente monocromático. Ujú. Me apasiona el grabado monocromático. Pero aquí en México he visto tal calidad de grabado a color que estoy, de hecho, en cualquier momento me hago una serie de grabados a color o sea, solo por aprender verdaderamente todo lo que hay en México para eso, ¿no? Sí, ¿no? Porque es increíble el dominio técnico Incluso del grabado. e incluso el monocromático en México es brutal. O sea, hay unos maestros, unos exponentes, porque hacer monocromático es una labor, vaya, ¿no? Ya no digas si haces mesotintas o cosas así. O sea, que es además de una labor muy interesante técnicamente, es una labor de oficio, en serio, de estar horas en la plancha, horas, o Bueno, días, pues. tú estás en Guanajuato, donde hay muchos talleres Sí. y galerías y todo dedicadas a la gráfica, ¿no? El pinche grabador y tantos otros Ujú. amigos allá. Pero ¿cómo te parece, por ejemplo, lo de Oaxaca? Es que es Ah, no, bueno, impresionante todo bueno, lo de pues sí. Oaxaca. O Sí, sea, sí, sí. Guerrero, Veracruz, Sí, o sí, sea, Jalapa, Oaxaca. con los talleres de litografía Sí, que hay claro. en Jalapa, imagínate, Sí, 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 o sí. sea, Sí. es increíble Bueno, lo que pasa aquí con la gráfica en Tijuana. México. ¿Mm? Tijuana es otra historia. Es como. Lo que pasa es que de repente no se habla mucho de Tijuana, como que se cuece aparte. Pareciera otro país, pero hay una vida y un nivel cultural y un nivel de producción en Tijuana brutal. Bueno, pues he visto, solo en imágenes, porque no los conozco, que en el norte hay unos museos muy interesantes, o sea, unos super museos que han hecho nuevos, pues, de la Sí, última década, ¿no? sí, Y extraordinarios. sí, Eso me sorprende aquí en México. Estando yo en México en estos 7 años, he visto inaugurar unos 8 o 9 museos. sí. Empezando por el Museo Internacional del Barroco, que ahora ya no es del Barroco, sino arte contemporáneo, pero qué edificio tan espectacular. Y los que están haciendo, pues, en otros lados, ¿no? Sí, no, no, no. Es, En el norte del país hay cosas que de veras para quitarse el sombrero son
Sí, son de primer nivel, Casa Chihuahua, Casa Redonda en ajá, Chihuahua, incluso este que tiene Bellas Artes en Ciudad Juárez, el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Bueno, en fin, hay muchos, en el Macín, en Sinaloa, vaya, hay muchísimos museos que merecen la pena echar un ojo. Y bueno, pues bueno, a ver, otro más, Gabriel Daza, siempre es placer escucharlo. Elkin Cañas, ¿cuándo nos da un taller de grabado en Miami, maestro? Gracias por esta excelente charla, ¿no? Y dice Alberto Muñoz, felicidades, me gustó mucho su trabajo, gracias por la oportunidad de conocerlo. Darío, ahora sí, muchísimas gracias por esta plática, estuvo muy padre, esperemos que no sea la última vez que tengamos esto y esperemos en algún momento hacerla en vivo, ya cuando todo esto pase, no sé cuándo pasará, pero tendrá que pasar y esperemos hacer algo en vivo. Te agradezco muchísimo. bueno, no, gracias a ustedes, gracias a ti. Y qué bueno haber estado acá y acordarme de todas estas cosas que recordar es vivir, ¿eh? Sí, así es, así es. Muchísimas gracias Muchas gracias. a todos por haber estado aquí en Foro 101. Les recuerdo que el próximo martes, como todos los martes, tenemos a un director de museo platicándonos sobre ese museo. Y el próximo martes tenemos un asunto de un museo muy sui generis porque es el Museo de la Lucha Libre Mexicana que está justamente en Tijuana. Y vamos a estar aquí con su director hablando de esta gran colección de lucha libre. Y eso es el próximo martes aquí en Foro 101. No me queda más que agradecerles nuevamente y muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas noches.